Muy buenas noches, en otro martes frío, acurrucados. Seguimos insistiendo desde este espacio de Civilitas TV en ponerle un poco de conciencia, un poco de pienso y un poco de corazón ciudadano a esta Argentina que necesariamente le vamos a tener que poner pilas, nos vamos a tener que ocupar para que sea mejor. Carmen. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, por lo pronto, la primera placa nos dice que faltan 26 días para las PASO. La gente ya viene toda apurada y quiere saber quiénes van a ser los candidatos, quiere ver si se polariza y nosotros ya estamos muy jugados, queremos el cambio. Para aquellos que no lo sepan, recuerden que el 9 de agosto tenemos estas primarias en donde no son las elecciones generales, que son el 23 de octubre, sino que en agosto lo que elegimos son los candidatos de cada fracción política, digamos. O de algunos. En el caso, acuérdense que en un caso Macri va a competir con Sanz por el radicalismo y con Elisa Carrió, en otro caso De la Sota va a competir con Massa y en otro caso se han unificado, han bajado todos los otros candidatos y va a ir Scioli por el Frente por la Victoria, además de haber otros candidatos de la izquierda y otros partidos más minoritarios. Pero las principales opciones son estas y finalmente va a quedar uno en la opción entre Massa y De la Sota, uno entre la opción entre Macri, Sanz y Elisa Carrió y uno por el Frente por la Victoria, que indudablemente va a ser Scioli, digamos. Seba, el programa de hoy es la economía del cambio, pero le pido la foto de la pobreza porque el observatorio de la UCA nos acaba de informar que la pobreza llega casi al 30%. Realmente son tremendas las imágenes. Ponemos la Villa 31, pero nada más que porque está en la puerta de Buenos Aires. Pero tenemos fotos de cada rincón de Córdoba, de Santiago, de Formosa, de Neuquén. Es terrible esto. Y yo les digo a los argentinos, ya está visto que el kirchnerismo no quiere cambiar la pobreza. No va a hacer nada por cambiar la pobreza. Bueno, las fases positivas, ya el martes pasado anunciamos que este programa durante 5 programas iba a tomar una actitud activa a favor del cambio. Por eso hoy vamos a tratar el tema económico. Durante un minuto, acompáñenme a soñar cómo sería esta Argentina con un cambio profundo en lo económico, no un cambio cosmético, sino un cambio profundo. Sería una Argentina de puertas abiertas, en donde volveríamos a pensar en venderle nuestras cosas a Brasil, en venderle nuestras cosas a Chile, en también importar cosas. Volveríamos a abrir el diario y a ver que hay empresas internacionales que se instalan en Argentina, empresas automotrices, tecnológicas, agroalimentarias, que viene alguna empresa china, que viene otra empresa europea. Imagínense, cuando vienen estas empresas vienen a tomar 500 empleados, 200 empleados, 1000 empleados, o sea, volveríamos a tener trabajo bien pago en blanco, inversiones, no solamente inmobiliarias, sino todo tipo de inversiones. Volveríamos a ver a que nuestros hijos pueden viajar al exterior y volver libremente, digamos, sin tener que pedirle permiso a nadie, poder comprar dólares si queremos, poder invertir en otras cosas si queremos, sin tener que estar teniendo miedo al Estado y al fisco. Un país estable, de una inflación que indudablemente sería más baja, un país predecible, en donde uno diría, yo pongo mi kiosquito hoy y sé que voy a poder hacer los números por lo menos por los 5 o 6 años siguientes, y no este país donde no sabemos qué va a pasar el 11 de diciembre. O sea, dentro de pocos meses las empresas no pueden ni siquiera decirle ni a sus centrales matrices, aquellas que son extranjeras, ni a sus propios directores nacionales qué va a pasar de acá a fin de año. Si le parece, Carmen, vamos a concentrarnos ahora, y con eso damos pie a nuestro primer invitado, a uno de los sectores más pujantes de la economía argentina. Yo diría que el sector más oportunidades tiene, protagónico, el más competitivo. Si ponemos la ficha ahí, no nos vamos a equivocar, que es el campo argentino. La potencia del campo argentino y la realidad hoy de sus limitaciones, de sus frustraciones y sus enojos. Veamos este video y luego un primer entrevistado que sabe mucho del tema campo. A ver. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles
haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con 1 metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas, crecemos, invertimos, trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, yerba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo, para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen, nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores, con nuestras familias, junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología, agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país y con vos. Somos productores, somos el campo, somos futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. Fíjense qué realidad, qué contradicción, que este video, que es inspirador a todos, nos vuelve a generar esa energía, esa alianza que tenemos los argentinos, esa alianza profunda entre la ciudad y el campo. Y sin embargo el campo hoy está en pie de guerra, para decirlo de alguna manera, entre comillas, y en lugar de poner el campo futuro, están poniendo en todas las redes sociales, en todos lugares, no maten al campo. Ese es el pedido. Y antes de presentar a nuestro entrevistado, Gabriel de Rademacher, gracias por estar, Gabriel, vamos a mostrar un chiste que no es para nada chiste, pero que bueno, nos va a dar pie a la conversación. A ver si el señor director lo pone en pantalla. Fíjense este chiste, entre comillas, que dice: ¿a qué se dedica? Trabajo para el Estado, dice el hombre. Ah, empleado público, no, agricultor, dice el chiste de referencia. Bueno, Gabriel, no te hace ninguna gracia. Para nosotros es una triste realidad. La verdad que trabajamos en ese contexto o intentamos trabajar en ese contexto. ¿Qué tiene que cambiar en el campo? Tiene que cambiar una cantidad de cosas básicamente en la macroeconomía. Nosotros estamos pidiendo una disminución en la tremenda presión fiscal que estamos soportando. No lo decimos nosotros, lo dicen fundaciones, entidades que están dedicadas al estudio de estos aspectos, tal el caso de FADA, que en su última medición habla de una presión total sobre la renta agropecuaria del 93,5. Es decir, que de 100 pesos que produce una hectárea agropecuaria, una hectárea agrícola, como renta, 93,5 pesos van a alguno de los estamentos del Estado, municipal, provincial, nacional, se le van al productor. Pero lo que es más grave aún, hay un desvío de renta hacia sectores que no son básicamente estatales también, sino que toman esa renta a partir de las intervenciones y falta de libertades que está imponiendo el Estado. Terminan siendo monopólicas, por ejemplo, las cerealeras o los... Está el caso de exportadores, de algunos molinos industriales, que al no tener competencia entre el mercado interno y el mercado externo, hacen sí una suerte de trabajo monopólico y simplemente se paran sobre los precios, castigan al productor agropecuario pagando un precio vil por la producción y no trasladan ese beneficio al consumidor, que tendría que ser el beneficiado final. Entonces, los dos extremos de la cadena somos los perjudicados.
Antes, en un momento tuvimos fotos muy buenas del campo, en otro momento teníamos una foto buena de lo que era soja y ya empezamos a tener fotos muy malas de lechería, de agricultura, y ahora todas las fotos pintan malas, digamos. Lamentablemente, sí, aún en campo propio, dejemos de lado los campos alquilados que son deficitarios en todas las producciones, aún en campo propio, la producción de soja, que fue, si se quiere, el caballito de batalla de estos 12 años de gobierno kirchnerista, aún hoy en estas condiciones actuales, da pérdida. Con rindes extraordinarios. Estamos hablando de que hemos tenido en esta campaña, afortunadamente, por las condiciones climáticas que han sido benévolas en muchos casos, rindes extraordinarios y una producción récord desde el punto de vista agrícola. Aún en esas condiciones, el productor no es capaz, no digo de buscar una renta, de poder obtener una renta, no es capaz de poder pagar las cuentas de lo que ha tenido que gastar para hacer frente a esa producción. Si te parece, Gabriel, ahora vamos a mostrar a un especialista, un amigo de Civilitas como es Sáenz Valiente, que va a remarcar esto que acabas de decir, pero te dejo la pregunta picando. Vamos a hacer un escenario hipotético que vos estás, el campo te dio un mandato para hablar con el próximo presidente, tenés allí al próximo presidente, ¿qué le dirías como campo, qué le pedirías, qué cambio le pedirías? Pero primero veamos este video, a ver, un contador. Sí, es un contador de un gran estudio de Buenos Aires, pero que se puso las botas y está recorriendo cada provincia. Ha escrito un libro sobre los impuestos del campo y está haciendo una suerte de pedagogía, productor por productor, para hacerle entender. Y yo le decía a Gabriel, hay productores que no saben que están perdiendo. Él me dice, ya se enteraron. Sí, ya se enteraron. A ver, lo vemos. Hay cultivos donde dan un 90% se lo lleva el Estado Nacional, Provincial y Municipal, y hay cultivos donde se lleva un 120%. Y en el caso del agro es necesario hacer maíz por el tema de la rotación. Entonces, este porcentual vino aumentando, el año pasado estaba en el 82%, el anterior estaba en el 74% aproximadamente, con lo cual el tema es dramático realmente, porque incluso hay muchos productores que no saben que están perdiendo plata. O sea, ¿cómo puede ser que no se sepa que pierden plata? No lo saben. Y no lo saben porque en realidad no hacen bien las cuentas, se descapitalizan, toman préstamos con tasas muy elevadas, con lo cual la presión fiscal yo creo que en general en la Argentina está por las nubes, pero en el caso puntual del agro, en muchos casos, digamos, equivale a 4 veces la presión que recae sobre el resto de la economía. Muy bien, la pregunta que quedó pendiente, Gabriel, si le tuvieras que hablar al próximo presidente o el campo le tuviera que hablar, ¿en qué harían foco, digamos? Mira, nosotros le estamos hablando al próximo presidente, ya sea del mismo signo político de la actual dirigencia o no. Le estamos pidiendo básicamente que nos deje hacer lo que mejor sabemos hacer, que es producir, que nos quite el pie de encima. Nosotros estamos en condiciones de proveer una enorme cantidad de divisas, de ingresos de divisas genuinas al país, que sabemos que hacen falta. Estamos en condiciones de generar 500.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años. Estamos en condiciones de dar una estabilidad económica al país que hoy no la tiene. Necesitamos simplemente un marco de libertades productivas, de libertades de comercialización, de reducción de esta tremenda carga impositiva que nos está agobiando y que está haciendo inviable cualquier tipo de producción agropecuaria. Contame o contanos un poco, Gabriel, cómo viene, en un momento nosotros en el 2008 los vimos muy unidos y los ciudadanos nos unimos, digamos, y ahí se armó una cosa divertida, por lo menos, digamos, divertida, dramática, pero divertida. Ahora se están uniendo, están en camino, ¿qué está sucediendo en el campo? Que yo veo que está como, los que estamos en la ciudad empezamos a leer que hay ruido, digamos, empieza a sonar, digamos. Bueno, un poco lo que decía recién en este video Sáenz Valiente. Luego del voto no positivo del vicepresidente en aquel momento, Julio Cleto Cobos, el sector agropecuario se distendió. Equivocadamente pensamos de que habíamos logrado un triunfo con esto de la caída de la 125, y hubo un disgregamiento en muchos participantes, en muchos activos participantes de aquel momento. Y la ciudadanía se despegó un poco, la ciudadanía civil, me refiero, de las ciudades, se despegó un poco de la problemática en sí que se venía planteando en todos los aspectos productivos agropecuarios.
En este momento en que el productor advierte de que no alcanza a cubrir sus costos con la altísima producción que ha podido tener, producción históricamente alta este año, entonces reacciona, y reacciona de la manera en que sabe hacerlo, pidiendo a gritos una ayuda, una intervención de parte de las entidades gremiales para que canalicen este reclamo. Bien. El 17 tenemos una marcha. El 17 hay una convocatoria, una movilización que no es únicamente agropecuaria, es una movilización abierta a toda la ciudadanía, porque lo que se está reclamando en este momento es mucho más amplio que una serie de reclamos meramente sectoriales. Se está pidiendo por control de la inflación, que nos afecta absolutamente a todos, a los trabajadores, destruye el poder adquisitivo de los trabajadores. Se está pidiendo un control de la emisión monetaria que destruye el peso, distorsiona cualquier tipo de actividad productiva. Se está pidiendo por seguridad, se está pidiendo por independencia de la justicia, se está pidiendo por una lucha real, concreta. Yo veía el video que ustedes pasaban al principio contra la desocupación, y en eso nosotros podemos, desde el sector agropecuario y de todas las cadenas agroindustriales, aportar, como te decía, unos 500.000 nuevos puestos de trabajo en forma casi inmediata, pero necesitamos poder poner de nuevo en movimiento toda la energía productiva del campo. Tenemos una segunda parte de Sáenz Valiente. A ver, lo vemos y seguimos conversando. Hablamos de un mundo en el país de la maravilla sin impuestos, renta toda para el productor, y el otro mundo con los impuestos aplicados. De esa renta total, el 88% se lo lleva al Estado. Eso es lo que quiero decir, que no es lo mismo el porcentaje sobre el Producto Bruto Interno, porque en realidad hay muchos que no pagan. Claro. Entonces, cuando te recae a vos, viene con toda la ley, ¿no? Acá hay un tema de fondo, justamente, más allá de todo, y bueno, todos los impuestos que conocemos que están afectando, el impuesto a las ganancias con estas distorsiones que hablamos, el impuesto a la propia producción, el impuesto a los débitos y créditos, los efectos del impuesto a valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos, todas estas cuestiones que le pegan muy fuerte al productor y la mochila está cada vez más pesada. Lo que termina sucediendo es que hay muchos productores que evitan pagar los impuestos, con el riesgo terrible que eso implica, de que además les caiga la ley penal tributaria encima, y sumado también a los costos de administración, justamente por los regímenes de información, que son muchos y contienen un peligro inminente. Pero lo que me parece que es indispensable, y esto pide a los gritos, un cambio en la estructura tributaria absoluto que cumpla los principios esenciales, y no estoy hablando de los principios esenciales tributarios, ni pretendo eso, los constitucionales. Bueno. Sí, los constitucionales, la equidad a la base de las cargas públicas, Ricardo. Exacto. Y esto es un verdadero problema. El derecho de propiedad está en nuestra propia Constitución Nacional. Y esto está haciendo estragos porque no estamos creciendo como país, y en el ámbito agropecuario, en el desarrollo de la producción, que podemos llegar a 440 millones de personas en el mundo para alimentar, y estamos apenas pasados los 100 millones de toneladas de producción cuando podríamos estar arriba de las 160. Entonces, eso es una proyección. Es una proyección que no la digo yo, las hacen las entidades, entre ellas Maizar, Axoja, Argentrigo. Entonces, el problema es que justamente la altísima presión fiscal está erosionando, digamos, no solo la economía del propio productor, sino del propio país, porque uno de los problemas más graves que tenemos hoy son los derechos de exportación, que reducen la base de los principales tributos coparticipables, ¿no? Vos compartís esto, como es ganancias e IVA, y por lo tanto no está llegando, digamos, esa riqueza a los pueblos donde se genera la misma. Un comentario, yo también por mis cuestiones profesionales, los frigoríficos dicen, bueno, supongamos que después del 10 de diciembre se produjera un cambio. De hecho, ha habido compras de frigoríficos de gente de otros países y demás, están todos como preparados para arranquemos después del 10 de diciembre, pero, oh sorpresa, claro, faltan 10 millones de vacas que nos consumimos los argentinos, porque viva la pepa, vamos al populismo, digamos. Entonces van a estar todos, va a haber posibilidad de generar empleo, todo, pero falta la vaca, digamos, para que vean cuán grave esto no es una cuestión particular, sino que es una cuestión de toda la Argentina. Carmen.
A mí me quedaba la pregunta como de la mesa de los argentinos, porque yo digo, nada más sensible que el pan. Mira, Carmen, si se quiere, toda esta política que ha tenido el gobierno nacional ha sido orientada, entre comillas, a cuidar la mesa de los argentinos. Sin embargo, nosotros hemos venido sosteniendo desde un principio que el camino era precisamente el equivocado, era el opuesto. Y hoy tenemos una cantidad de ejemplos en el pan, en la leche, en la carne, en las frutas. Si uno mira cuánto recibe un productor por kilo de trigo, con un kilo de trigo se hace un kilo de pan. El productor hoy recibe por kilo de trigo 50, 60 centavos de peso. Y todo el mundo sabe cuánto vale el kilo de pan, de 20 a 25 pesos. Entonces, las enormes distorsiones que ocasionan las intervenciones del Estado en los mercados productivos, en las intervenciones en cuanto a la cuotificación de las ventas al exterior, por ejemplo, terminan generando ese traspaso de renta de un sector productivo a un sector meramente especulativo en muchos casos, y castigan al consumidor y terminan generando un problema de faltantes, en definitiva, en la mesa de los argentinos. El camino es justamente produzcamos más para tener más para la mesa de los argentinos y tener más para producir, para vender en el extranjero. Última pregunta es, ¿son esperanzados ustedes como dirigentes y miembros de este activismo que ha renacido en el campo, de que finalmente la ciudadanía va a volver a sumarse, digamos, a esta especie de nueva embestida pidiendo por liberen el campo, digamos? Nosotros creemos que sí, porque, repito, no es un pedido meramente sectorial. Estamos pidiendo por una cantidad de cuestiones que involucran a toda la sociedad. Aparte, no se puede seguir con esta locura en la que estamos viviendo en este momento. Entonces, creemos que la sociedad nos va a acompañar, por eso es un llamado que hacemos para el próximo 17 de julio, el próximo viernes 17 de julio, en Villa María, a las 14 horas, a donde vamos a dar a conocer cuáles son los reclamos que nosotros estamos haciendo como sector, pero también como ciudadanos. Los vamos a acompañar. No maten el campo, dicen. Bueno, tenemos un video y solamente este breve anticipo. Claro, ¿cómo hacen los populistas, los que quieren continuidad, por decirlo de alguna manera? Nos tratan de hacer pelear entre nosotros y tratan de que, no, campo versus ciudad, industria versus tal cosa. O sea, mientras más fraccionados estamos como argentinos, más nos puede dominar un tirano, un populista, uno que se quiere quedar con todo el poder. Y le encanta que haya un pueblo hambriento para darle. Exactamente. Bueno, hay una mujer muy valiosa, Gloria Álvarez se llama, ¿no? Que es guatemalteca o de Costa Rica, guatemalteca, que a nosotros hace ya varios años nos sorprendió porque tiene una forma de hablar tan clara, es tan joven ella y tan clara para hablar. El video es largo, tiene 6 minutos, lo ha hecho la Fundación Libertad y Progreso, amigos nuestros. Solamente hemos extraído 2 minutos. A verlo. Gracias, Gabriel, por haber venido. Gracias. Lo vemos. El programa populista se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y publicitarlas de tal manera que el líder es quien cura las injusticias en la sociedad. Así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida. Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, mentira, nada es gratis, todo viene pagado de algo, entonces los populistas tienen que hacer otra cosa, tienen que aumentar los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. El aumento de los gastos del Estado nunca les alcanza y los servicios, las prestaciones a los ciudadanos cada vez son más pobres. El programa populista incrementa el consumo, desincentiva la inversión, descapitaliza el país. Luego, el sector productivo continúa siendo expoliado hasta que el dinero se acaba. La economía entonces entra en estanflación y los gobiernos desesperados empiezan a tomar otras medidas, controles de precios, controles de tarifas, controles a las importaciones y exportaciones del país, hasta que llega un punto donde la economía colapsa, como está sucediendo en Venezuela y en Argentina. Bueno, qué interesante ver a un sector. Yo tuve oportunidad de conversar con dirigentes de este sector y yo digo, el campo, si algo tiene de valioso es que de alguna manera está vertebrado. Tal vez ellos mismos se ven a ellos mismos como, bueno, pero estamos desunidos o tal vez no estamos con la suficiente organización, pero finalmente la organización es CREA, Cartés, las sociedades rurales, digamos. La relación es verdadera. En cada pueblo, en cada región, digamos, o sea, eso de que se juntan 50 tractores acá, 40 camiones allá, finalmente logran meterse desde la Argentina profunda
y surgir. No, yo quería hacer un breve comentario para cerrar este tema de la economía del cambio. Es casi una arenga, digamos. Cuando los candidatos, tanto de la continuidad o de la pseudo-continuidad, nos dicen, bueno, algunos cambiecitos, pero que no cambie mucho. No, que cambie mucho, bien de fondo. Hoy hemos visto, el tema del campo no es que es con 2 medidas, hay que agarrarlo a la política agropecuaria y poner la pata para arriba y dar la vuelta. Y también con el sector, con el sector exportador, el sector importador, porque cuando importamos, yo he tenido clientes, gente que hace bicis, el 80% de la bici se hace acá, pero claro, el sillón que es de goma o el freno, eso lo tienen que traer de otro lado. Y esa prepotencia que tuvimos en su momento con un Moreno que decía, no, hacelo acá, desarrolla tu proveedor. Y no, porque no lo hay, digamos. O sea, esa locura de encerrarnos. Yo escuchaba ayer una entrevista que le hacían a Kicillof, se la hacía este hombre de Página 12, el periodista Berbinsky. Y él hablaba de que estamos en una segunda faceta de sustitución de importaciones y mientras más sustituyamos, eso es del año de ñaupa, pero aparte digamos. Es mentira. Tenemos que estar integrados. Él tomaba como una excepción y él decía, el sector automotriz argentino, ese sí, le vamos a permitir que algunas cosas las manden de afuera. Abrir las fronteras, compitamos, importemos, exportemos y nos sintamos integrados al mundo y no una isla. Carmen. Hemos tenido en estos días el Papa en Latinoamérica que ha sido realmente muy emocionante porque se nota que disfrutaba de volver un poco más cerca de su casa. Realmente ha sido muy popular, no muy populista, sí. Pero y la gente le ha respondido fantásticamente. A mí lo que me pasa con el Papa, y se lo traslado a ustedes, es el Papa me pone incómodo y eso me encanta, digamos, o sea, me saca del lugar de confort. Les voy a dar un ejemplo. Yo cuando veo que al Papa le regalan una cruz comunista, y sí, lo primero que me genera, ay, ¿qué pasó? Pero que él lo reciba y que él después quiera ir a la cárcel y después quiera ir... A mí me está señalando, tal cual era San Francisco de Asís, me dice... Flaco, vos estás cómodo, vos no estás pasando hambre, vos no estás en la cárcel, entonces ahí está Francisco para pegarte 3 cachetazos y decirte, volvé al eje, volvé a abrirte y a hablar con los que piensan distintos, a pensar como piensan los otros, acercarte a la gente distinta. Y aceptar en la tolerancia, porque... Pero sobre todo me parece que nos ha dejado ese estilo de autoridad que hace lo que predica. No tenemos tantos ejemplos a mano. Gracias a todos, gracias al equipo de producción, gracias por ponerse tan nerviosos y hacernos atrás, basta. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Seguimos en esta línea, continuidad o cambio. Nosotros somos activistas del cambio. Nos vemos. E intencionalidad. Cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la vela de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800.